No, no traigo el ordenador. Con el ordenador trabajo todos los días. Me voy de vacaciones. No quiero ver el ordenador. No, hablamos de esto luego. Adiós. Venga, Anthony. Discúlpame, pero... ¿te das cuenta de la cuestión? Mi mujer quiere a toda costa que me lleve el ordenador de vacaciones. Entonces te vas de vacaciones. Venga, Anthony, al menos tendrás la oportunidad de hacer fotografías. Sí, ahora tengo una semana libre, quiero descansar un poco y practicar la fotografía. Fotografía, Sí. Obviamente. Entonces hoy hablaremos precisamente de ese tema. ¿Qué fotografiar cuando vas de vacaciones? ¿Qué equipo llevarte y acerca de las condiciones de iluminación difícil que puedes encontrar en tu viaje? Eres un genio. Además, otra cosa, sobre el ordenador a lo mejor tu mujer tenía razón, podría serte útil. Atiende, cada día al acabar tus fotografías podrás verlas inmediatamente y hacer una primera selección de las imágenes. ¿Tengo que llamarla? Disculpa un momento. Qué mal me sabe. ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí, has ganado tú. Adiós. Pero tú no sabes cuánto me gusta hacer fotografías de noche. Lo único que mis fotos de noche son malas. No, de verdad, no, tengo el sujeto iluminadísimo, pero resulta que alrededor todo es oscuridad. ¿En qué me equivoco? ¿Tengo que utilizar el flash? Quizá es precisamente este el error, Anthony, el hecho de que usas el flash. No se recomienda el flash de Espera, noche. disculpa un momento. Yo siempre he aprendido que de noche o cuando está oscuro es necesario utilizar el flash. Si no utilizo el flash por la noche, ¿cuándo lo debo usar? Sí, pero mira, utilizando el flash estropeas la atmósfera de tus imágenes, porque el flash ilumina unos pocos metros desde tu cámara, aunque el fondo y todo lo que está detrás del sujeto principal esté completamente negro. Una forma de fotografiar de noche de manera válida, manteniendo la atmósfera que estás buscando, es utilizar el trípode. El trípode te permite ajustar la cámara, utilizar los tiempos largos sin tener problemas de movimiento y conseguir captar la luminosidad incluso del fondo del ambiente que rodea al sujeto principal que estás fotografiando. Ok. Por lo tanto, un consejo es utilizar el trípode, la cámara bien sujeta y aumentar ligeramente la sensibilidad de la cámara sin exagerar. De lo contrario, se produciría un ruido electrónico o un aumento del grano si estás fotografiando con película. Sí, pero ¿qué es el ruido electrónico? Veamos, el ruido electrónico se produce cuando fotografiamos una imagen. Hay un paso de la señal luminosa a la señal digital que se vuelve a transformar en imagen. En estos pasos no se consigue de manera eficaz traducir todos los datos en la imagen y por lo tanto hay siempre una parte de datos que toma la forma de píxeles de diferente color repartidos por la imagen. No lo entiendo. A ver, si intentas encender un televisor y ajustarlo en un canal sintonizado en la nada, ¿qué ves? Una especie de nieve. La nieve que ves es precisamente el ruido electrónico, el mismo que se produce en nuestras imágenes cuando disparamos con una sensibilidad demasiado alta. Entonces, sí he entendido bien. Trípode, cámara y tiempos largos, ¿verdad? Perfecto. Ok, pero he leído en alguna parte que aumentando los tiempos de exposición, aumenta el ruido electrónico. Bueno, en las cámaras reflex digitales modernas esto ya no es cierto, ya que al ajustar sensibilidades altas se reduce bastante. No obstante, hay una función en el menú de las cámaras mediante la cual puedes configurar una reducción del ruido y es muy eficaz. En la mayoría de casos reduce por completo el ruido digital que se produciría. Vale, pero si tengo que fotografiar de noche, con luces diferentes, de distinto tipo, con el balance de blanco, ¿cómo tengo que regularla? Para el balance del blanco, ya que todavía no hemos configurado la temperatura del color, te recomiendo configurarlo en automático, de manera que contenga al máximo las dominantes de color. En la mayoría de casos, con las reflex actuales, se consiguen buenos resultados con la función de balance del blanco automática. De otra forma, si quieres experimentar algo más evolucionado, puedes configurar la modalidad luz artificial, o tungsteno. En este caso consigues en fotografía nocturna regular en el blanco la mayor parte de las dominantes producidas por las luces artificiales y el resto adquirirán un color que dará una atmósfera todavía más realista a tus imágenes. ¿Y en cambio para el blanco y negro? Para el blanco y negro no existe el problema del balance del blanco, ya que las dominantes de color se anulan por el hecho de que la imagen es en blanco y negro. Además te permite, utilizando el blanco y negro, aprovechar películas que tienen una sensibilidad ISO más elevada.
y esto introduce un grano en tu imagen que puede ser, en algunas ocasiones, un excelente elemento artístico. Además, con las emulsiones modernas este efecto del grano se reduce mucho, no se produce como hace algunos años. Pero has hablado de sensibilidad más alta, 400, 800... Sí, también puedes utilizar sensibilidades mucho más elevadas, puedes llegar a 1600 o incluso 3200 ISO. Las películas modernas reducen muy bien el grano incluso con sensibilidades tan elevadas. Bien, hasta el momento hemos hablado de fotografías nocturnas. Pero me gustaría saber cómo me debo comportar cuando en cambio hay demasiada luz. Por ejemplo, en la playa, en la nieve, cuando hay demasiado sol, ¿debo exponer respecto a lo que me dice la cámara? ¿O qué debo hacer? Bueno, de hecho, este es precisamente el error. Subexponer cuando se está ante sujetos muy claros, en la nieve o en otras situaciones, porque tu cámara y el exposímetro han sido calibrados en la fábrica para reproducir el sujeto en una tonalidad gris al 18%. ¿Por qué 18 y no 50? No sé. Se ha elegido 18% porque es la media del reflejo de la superficie terrestre y por lo tanto cualquier sujeto situado frente al objetivo de tu cámara se reproducirá en la foto final con una tonalidad de gris. ¿Qué sucede? Si estás fotografiando sujetos donde hay un predominio de elementos claros, como la nieve u otros elementos donde hay sujetos muy blancos, puede suceder que la cámara lea esta situación como una situación muy iluminada. Por lo tanto, una superficie del 18% gris, fuertemente iluminada, recomendándote entonces subexponer, y es ahí donde está el error. Porque subexponiendo... Dime. No, es cómo te recomienda hacerlo, en qué sentido, cómo lo hace. Porque la máquina lee precisamente la luz que se refleja en el sujeto y teniendo en cuenta que enfrente siempre tiene sujetos con un reflejo gris al 18%, es decir, sujetos grises frente a la cámara, lo lee como si fuera un sujeto gris fuertemente iluminado y no como un sujeto blanco, ya que no consigue distinguir el tipo de sujeto que se encuentra enfrente. La misma situación se puede presentar también en el caso opuesto, cuando hay un predominio de elementos muy oscuros. Si por ejemplo estás fotografiando en teatro donde hay un ambiente muy oscuro con un pequeño sujeto iluminando en el centro... Esto lo hice una vez, sí. En esta situación el exposímetro puede equivocarse por el otro lado. Es decir, lee esta imagen como si fuera una superficie gris poco iluminada. Y en ese caso hace que te equivoques porque te lleva a sobreexponer y por lo tanto no obtendrás el fondo negro, sino un gris en tu imagen, un gris 18%, de la misma forma que en la nieve, que en lugar de obtener el blanco obtienes un gris al 18%. Este desplazamiento de exposición no afectará solo a los blancos o negros, sino que todas las tonalidades de las fotos estarán sobre o subexpuestas. Tu foto estará generalmente subexpuesta en presencia de sujetos demasiado claros o sobreexpuesta en presencia de sujetos demasiado oscuros. Por lo tanto, debes intervenir valorando ante qué tipo de escena te encuentras y en consecuencia corregir las indicaciones que te proporciona tu cámara. Por eso, en situaciones con la nieve, por lo general subexpuestas, se debe sobreexponer. ¿Pero cuánto? Mira, lo ideal sería hacer que el exposímetro leyera una superficie que realmente es de color gris con reflejo del 18%. Perdona si te interrumpo, pero ¿qué tipo de superficie? Mira, en el mercado existen cartulinas especialmente estudiadas para esta función y a las que dirigir el exposímetro. Son cartulinas grises con reflejo al 18%, en las que apuntando el exposímetro, la cámara capta información correcta, ya que después restituirá gris tu cartulina y toda la escena que está detrás de la cartulina. Si no dispones de una cartulina gris, puedes buscar en el ambiente superficies que tengan un brillo próximo al del gris al 18%. Por ejemplo, generalmente puede ser el empedrado de una plaza o como hacía Ansel Adams, podrías hacer también la lectura en la palma de tu mano. Es un poco más clara que el gris medio, pero compensas esta pequeña diferencia de brillo sobreexponiendo un stop respecto a la lectura efectuada en la palma de tu mano. ¿Pero de verdad? ¿En la palma de la mano? Sí, es uno de los secretos de los fotógrafos expertos. Mira. Está bien. Utilizando este tipo de superficie es un poco más clara, pero como te explicaba antes, sobreexponiendo respecto a esa lectura un stop, consigues una imagen correctamente expuesta. Sí, pero al hacer esto no corro el riesgo de quemar las otras luces, es decir, sobreexponer demasiado, perdiendo el ajuste de las zonas claras. Verás, menos de lo que crees, porque esta sobreexposición que introducirás sirve para compensar el error que te habría hecho cometer el exposímetro, y si quieres estar seguro de los resultados puedes aplicar la técnica del bracketing.
Espera, sabes que yo soy americano. Bracketing, pronunciación perfecta, pero ¿qué significa? Bueno, la pronunciación perfecta es bracketing. En español se llama horquillado. Consiste en no disparar una sola foto, sino que se intenta exponer varias fotografías intercaladas con medio stop de exposición, partes de una subexposición y disparas 3 o 5 imágenes dentro de la exposición que sería correcta para tu exposímetro. De esta manera estás seguro de que una de estas series de imágenes satisfará las necesidades del sujeto que estás fotografiando. Vale. Ok, hasta aquí hemos hablado de la luz en relación a la cantidad y a la medición hecha con el exposímetro, pero hay otro problema relacionado con la cantidad de la luz. O sea... Es decir, si en alguna ocasión tienes que fotografiar a tu mujer, por ejemplo, sucederá. Y la luz no es la correcta, por ejemplo, a mediodía en una playa habrá una luz picada. Y por lo tanto habrá sombras, su nariz hará sombra en la boca y su mentón hará sombra en el cuello. Y en la foto final habrá sombras completamente negras y la cara no se reproducirá de manera, llamémoslo así, muy agraciada. Será un monstruo. Realmente será un monstruo. Y yo estaré muerto. En este caso deberías intervenir utilizando superficies reflectantes que sirven para reflejar la parte de la luz en estas zonas de sombra. Pero, ¿estas son las mismas superficies de las que hemos hablado antes? No, no se trata de superficies sobre las que medimos la exposición. Consiste en superficies claras que sirven para captar parte de la luz y reflejarla en aquellas partes de la cara o del sujeto donde se creen sombras demasiado negras o profundas. Como las que se ven en la televisión, con esos grandes Perfecto. paneles... Sí, a menudo cuando ves a un fotógrafo que fotografía a una modelo, siempre Exacto. tiene un ayudante cerca, que tiene la función de aclarar las sombras. Esta operación se llama filling, es decir, llenar las sombras. Ahora estás de vacaciones, por lo que seguramente no tendrás un ayudante que sostenga un panel no para creo, fotografiar a tu mujer. En este caso, también puedes encontrar superficies en el ambiente natural. Dispones de infinidad de ellas. En la playa, por ejemplo, esta podría en determinadas horas del día reflejar una buena cantidad de luz, y si está bien colocada respecto al sujeto que estás fotografiando, podría asumir esta función. Entonces significa que en ese momento del día uso solo la playa. Sí. La arena. La arena, o si tu mujer está dispuesta a bañarse, puedes hacer que se meta en el agua y la superficie del mar podría hacer esta función de suavizar las sombras. O incluso una toalla blanca o cualquier superficie que consiga captar la luz reflejada en el lado que se encuentra la sombra. Me gusta el tema del agua, porque ella podría salir del agua, ¿sabes? En esas fotos... Así es, ¿no? Sí, en los efectos escénicos Sí, pensamos mejor en otro momento. En cualquier caso, hablando siempre de superficies reflectantes, su función no debe ser la de anular las sombras, de lo contrario podrías tener una foto plana, porque las sombras sirven para dar tridimensionalidad a un rostro o a cualquier tipo de sujeto. Se trata de suavizarlas, no reproducirlas completamente negras, sino que hay una legibilidad en estas zonas. Entonces, ¿tengo que probar un poco? Sí, seguramente se trata también de experimentar. Verás cómo así obtienes buenos resultados. Wow, estoy aprendiendo un montón de cosas. Estoy muy impaciente. Ahora déjame pensar un momento, voy a experimentar un rato y después lo retomamos, ¿vale? Perfecto, de acuerdo. ¿Puedo llamarte si tengo dudas? Sí. ¿De noche también? Después te doy mi número de Vale. teléfono. Ahora me gustaría cambiar de tema y hablar un poco de objetivos. ¿Me recomiendas utilizar el enfoque automático o el manual? Bien, que te lo enseño. Los equipos autofocus modernos tienen un autofocus muy rápido y por tanto, en la mayoría de los casos, sobre todo si deben fotografiarse sujetos en movimiento rápido, te permite obtener resultados sin demasiado esfuerzo. Pero a menudo puede ser útil y también divertido utilizar el enfoque manual. Mira, en las ópticas encuentras un interruptor para mover el enfoque de manual a autofocus y este es el anillo de enfoque manual. Te explico mejor cómo está hecha una óptica. Mira, cerca del cuerpo de la cámara tienes el anillo de los diafragmas, donde se indican los valores, y esta marca blanca indica el valor configurado en este momento. En este caso, estamos en diafragma 4. Si la giro totalmente, llego al diafragma 16, que es el valor más cerrado del diafragma. En la parte frontal, en cambio, está el anillo para el enfoque manual. Y ves que, cuando giro este anillo, se mueve también dentro de esta ventanilla la escala de las distancias. Sí. Aquí, con este puntero que ves, esta referencia central te indica a qué distancia estamos enfocando en este momento. En este caso estamos enfocando a una distancia de 3 metros, en este caso al infinito.
Estas referencias en las máquinas de antigua generación se indicaban de manera mucho más precisa y más detallada. Actualmente, con el predominio del autofocus, se indica de manera un poco más sintética, pero todavía están presentes, y por lo tanto todavía es posible efectuar un enfoque manual de manera bastante precisa. A izquierda y derecha de la referencia del punto de enfoque se indican los mismos valores que encuentras en la escala de los diafragmas. Sí. Estos indicadores que ves en los dos lados del punto de enfoque te indican la extensión de la profundidad del campo en la distancia en la que estás enfocando. ¿Ves? El de la derecha te indica la distancia más próxima que tendrás nítida en tu imagen y el de la izquierda la distancia más alejada. Ah, entonces esto te permite tener varias cosas enfocadas al mismo tiempo. Sí, para tener varias cosas enfocadas al mismo tiempo tienes que intentar cerrar el diafragma al valor más alto posible. Esto te permite aumentar la profundidad de campo de forma que tengas nitidez desde el primer plano al infinito. Si quieres ir más allá, es decir, obtener el máximo de la profundidad de campo posible, te recomiendo utilizar la distancia hiperfocal. ¿Qué es? ¿No lo tienes claro? No, La distancia hiperfocal es aquella determinada por la distancia de enfoque que te permite enfocar en un punto y tener la máxima nitidez con este determinado objetivo y con esa determinada apertura del diafragma. Mira, en este caso hemos configurado un valor de apertura f16. Sí. Las referencias que te he enseñado antes, derecha e izquierda del punto de enfoque, te indican la profundidad de campo. Si hago coincidir la referencia del infinito con el límite remoto de la profundidad de campo, en este caso, ¿ves? El límite próximo estará a una distancia inferior a los 3 metros. Sí. Entonces, hacer coincidir el límite remoto con el infinito me permite aprovechar al máximo la profundidad de campo posible, con esta óptica del diafragma 16. Configurando de esta manera mi enfoque, estoy seguro de que obtendré la máxima nitidez. Entiendo. ¿Está claro? Sí, ¿puedo probar? Sí, prueba. Sí, pero cuando miro por el visor está todo desenfocado. ¿Por qué? Porque ves todo desenfocado. Porque cuando miras el visor la cámara todavía no ha cerrado el diafragma al valor que has configurado, ya que esto solo lo hace en el momento en el que disparas la foto. El diafragma de la cámara permanece siempre totalmente abierto para facilitar la composición de la imagen y facilitar un enfoque lo más preciso posible. El valor que configuras de diafragma se utiliza solamente en el momento del disparo. Cuando aprietas el botón de disparo, la cámara cierra el diafragma a ese valor y así obtienes una foto con la profundidad de campo que quieres obtener. Si la quieres ver antes, en algunas cámaras hay un botón, mira, a la derecha del objetivo que permite cerrar el diafragma a la apertura configurada antes de disparar la imagen. Prueba tú. ¿Es este de aquí? Es este sí. Mirando por el visor y pulsando el botón, verás que la imagen se vuelve un poco más oscura, que te da la sensación de nitidez que obtendrás en el disparo final. De esta manera puedes comprobar antes de disparar la profundidad de campo que conseguirás. Sí, ya veo. Sí. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, necesito entender ahora qué debo fotografiar. Bueno, qué fotografiar, eso no te lo puedo enseñar yo, Anthony. Eso depende de ti. No, es cierto. Lo que quería decir es que visitaré diferentes ciudades que ya se han fotografiado varias veces y quiero evitar llegar a casa con la típica foto turística. Postal. Saludos desde... Me gustaría que mi reportaje tuviera un toque personal, ¿entiendes? Sí, entiendo, Anthony. Se trata justamente, como decías, de hacer un reportaje. Reportaje significa explicar con imágenes. Por eso debes alejarte de la mentalidad de buscar la única foto bonita y hacer infinitas pruebas para llegar a hacer una única foto que, a lo mejor, carecerá de significado y parecerá una postal. Intenta, en cambio, dar un estilo narrativo a tus imágenes, conseguir que cada foto aporte algo a la narración y, por lo tanto, crear una secuencia de imágenes que, cuando hayas regresado a casa, serán la narración de tu viaje. Entonces tengo que convertirme en una especie de director, tengo que hacer un guión. Sí, aunque el guión es un poco excesivo como definición, en cualquier caso se trata de prever qué nos encontramos, dejando espacio también a la improvisación. Saber estar preparado en cualquier momento técnicamente, con tu equipo también al mismo nivel, para poder captar los momentos decisivos. ¿Momentos decisivos?
Sí, momentos decisivos. Como decía Henri Cartier-Bresson, son esos momentos en los que sucede algo que da importancia a la fotografía y una originalidad que de otra forma no tendría. Un instante antes o un instante después de esa fotografía no tendría el mismo significado. Por lo tanto, es necesario estar preparado para saber disparar precisamente en ese instante. Entonces, ¿debo intentar buscar la originalidad a toda costa? No, hombre. Intentar buscar la originalidad a toda costa, no. Debes saber captar cualquier elemento que destaque entre tus ojos. Saber entrenar la vista y captar elementos que a lo mejor ni siquiera se notan. Captar así las imágenes que tengan un valor estético, además de un aspecto narrativo para tu reportaje. De esta manera, seguramente tus imágenes no serán originales a la fuerza, sino que tendrán una explicación válida cuando regreses a casa. Lo que estoy pensando es que para ti debe ser muy sencillo. Tienes el equipo perfecto, sabes de la profesión, tienes los trucos de un maestro, no sé. A mí me cuesta un poco más. Ahora ves como el equipo no es el elemento principal para hacer fotografías. Al final la importancia viene de las propias imágenes. Cualquier imagen tiene valor solo para lo que al final se reproduce en la foto, no por el instrumento mediante el cual se ha realizado. Ten en cuenta por eso que con una compacta pequeña se consiguen imágenes muy válidas con significado e importancia. Incluso a menudo, los medios más sencillos permiten desenvolvernos mejor al disparar y nos permiten captar instantes imposibles de reflejar con otros instrumentos. Además, incluso el equipo más sofisticado presenta límites operativos que un buen fotógrafo debe saber conocer para afrontar las situaciones y saber eludir los límites de sus medios. Por eso no es solo el equipo sino el fotógrafo el que hace la fotografía. Está bien. Hoy hemos hecho un montón de cosas. Me voy a reflexionar un poco, me preparo la bolsa, traigo también el ordenador, ¿no? Entonces nos vemos luego, ¿verdad? De acuerdo. Oh, Anthony, qué bolsa tan bonita. Veo que no te hace falta de nada. No, creo que ya lo tengo todo. También he preparado la maleta y esta bolsa de fotografía, llamémosle provisional. Pero con todo este equipo, ¿has pensado en el seguro? No. Si yo estuviera en tu lugar, haría una lista del material y la llevaría a tu agencia. De esta manera, pagando solo un poco más, seguramente estarás más tranquilo durante el viaje. Es verdad, es un buen consejo. ¿Podrías echar un vistazo a ver Sí, con mucho si gusto. tengo todo lo Bien. que necesito? A ver, cámara digital reflex, flash, exposímetro, tarjetas de memoria, disparo flexible, un zoom gran angular con mando a también has traído un disco duro portátil. Muy bien, qué previsor. También veo un teleobjetivo. ¿Piensas tropezarte con algún animal salvaje? Sí, aparte de mi mujer... No, hombre, es broma. ¿Crees que es demasiado? Bueno, quizá no. A lo mejor no es demasiado, al contrario. Llévalo, aunque a lo mejor yo pensaría antes de a qué tema fotográfico quiero dedicarme. Me dedicaré mucho a la street photography, sobre todo porque me gusta mucho robar una expresión, captar el momento, como dice Cartier-Bresson. Ah, sí, pero ten cuidado cuando robes imágenes. Aunque no eres un profesional, por lo que no necesitas un permiso escrito para tomar imágenes, piensa que un acercamiento delicado con el sujeto siempre es útil. Sí, este también es un buen consejo, y después está el tema de la privacidad. Sí, el concepto de privacidad da importantes indicaciones sobre cómo comportarse y no robar cuando practicas street photography. ¿Robar? Sí, ten en cuenta que por lo general siempre puedes hacer fotografías al aire libre de personas, pero necesitas un permiso si quieres publicar las fotos tomadas, o respecto a los personajes famosos no puedes entrar en su ámbito privado y tomar fotografías para venderlas después a un periódico. Volviendo al equipo, cuando salga a pasear, ¿es necesario que lleve conmigo todo esto? No, llevar encima todo este equipo me parece un poco excesivo. Piensa que yo a menudo cuando salgo a pasear llevo simplemente la cámara con el objetivo normal. ¿De verdad? Sí, sí. Si te paras a pensar, al final el 50 mm es el objetivo más correcto de tu equipo. Más válido para las deformaciones, muy luminoso y también más compacto y fácil de llevar encima. Entonces, ¿el normal es el de 50 milímetros? Sí, pero el de 50 mm no es siempre el normal. Es el normal si se utiliza una película de 35 mm. En el caso de las reflex digitales, donde el sensor es el formato reducido, el normal es el de 35 mm. Ah, sí. De todas formas, de esto hablaremos cuando tratemos las longitudes focales y los otros temas relacionados con los objetivos. Una pregunta. Si viajas en avión, ¿hay problemas para llevar todas estas cosas? Bueno, seguramente te recomiendo que lleves encima el equipo como equipaje de mano.
tanto para evitar golpes en las operaciones de carga y descarga, como para evitar que tú acabes en un lugar y tu equipo en la otra punta del mundo. Si quieres hacer fotografía, mejor que lo lleves contigo. Sí. Otro problema que a lo mejor podrías tener son las películas. Intenta protegerlas en una bolsa de plomo para pasarlas por los rayos X. O, como alternativa... ¿Se estropean? Claro, los rayos X tienden a impresionar las películas fotográficas, por lo tanto, una vez en casa, todas tus fotografías saldrán veladas. Intenta lo que te he dicho, o consigues una de esas bolsas de plomo que están hechas a propósito para guardar las películas en los controles del aeropuerto, o muestra las películas al personal encargado del control. Seguramente las pasarán por fuera de los detectores. Del resto del equipo, las tarjetas de memoria podrían presentar problemas para pasar por los detectores, aunque de hecho están calibradas a propósito para no provocar daños. A propósito de las tarjetas de memoria, ¿cuántas debo llevar? Realmente me parece que has exagerado un poco. He visto que te llevas el disco duro portátil. Yo quizá dejaría alguna tarjeta en casa. He comprado estas, pero ¿me explicas un poco cómo funciona? Bueno, ¿ves? Esto es muy útil porque te permite descargar las imágenes en cuanto te pares para descansar durante tus tomas. También te permite tener las tarjetas libres. ¿Ves? Hay una ranura para introducir las tarjetas de memoria. Un monitor para ver las imágenes y, lo más importante, tiene una batería recargable que te permite trabajar aunque no dispongas de corriente eléctrica. Además, ya que tu mujer te ha obligado a llevarte el ordenador, quizás es exagerado con el espacio del almacenamiento. ¿Ves cómo tenía razón? No, pero el ordenador te sirve para otras cosas, no te preocupes, ya está bien. Entonces, si he entendido bien, cuando vaya de paseo no necesito llevar todo esto. No, llevar esto es excesivo. Intenta llevar lo que necesitas. Ten en cuenta que cuando vayas de paseo, el mejor zoom son siempre tus pies. Por lo tanto, intenta moverte alrededor del sujeto. Todo lo demás lo puedes dejar tranquilamente en el hotel. Entonces, moverse significa dar vueltas alrededor del sujeto, ¿verdad? Sí, significa precisamente no quedarte con la primera impresión que pueda darte un sujeto. Cuando veas algo que te interese y quieras fotografiar, no te conformes con el primer disparo. Intenta moverte alrededor del sujeto y valorar sus diferentes puntos de vista, las características y sobre todo de qué manera la luz resalta en sus características. Pero ya sé que hemos hablado mucho de la luz, pero en todas las situaciones, ¿la luz es tan importante en la fotografía? Seguramente la luz es fundamental en la fotografía. No sé, por ponerte un ejemplo, piensa en el Palacio Strozzi en Florencia. ¿Has estado alguna vez en Florencia? Claro. Pues eso, el Palacio Strozzi es el palacio con almohadillado en la fachada. Creo que estuve hace 2 años allí en una exposición. Por ejemplo, el Palacio Strozzi tiene elementos en su fachada que tienden a acercarse a medida que se sube hacia la parte superior. Ah, sí. Está hecho así para crear una falsa perspectiva y hacer que el edificio parezca más alto de lo que es en realidad. Un buen fotógrafo consigue captar el mejor momento en el que la luz destaque esta característica y probablemente llega al lugar cuando la luz emita una dirección transversal que resalte este juego de luces y sombras sobre su fachada. Pero para eso es necesario disponer el tiempo. Sí, es verdad. Es necesario tener tiempo y sobre todo ganas de conocer el sujeto. Aunque estés de vacaciones, dedica un poco de atención a lo que fotografíes. No hagas fotografías sin pensar. Acércate al sujeto y síguelo desde diferentes puntos de vista. Intenta comprender sus características. Entonces, esto significa que es necesario estudiar con atención al sujeto. Es importante estudiar al sujeto y también la relación funcional entre el sujeto y el fondo. Relación funcional. Explícate. Sí, relación funcional. Actuar para hacer que todo lo que incluyas, si decides colocar el fondo a un sujeto, no sea un elemento que obstaculice tu imagen, sino que debe ser funcional a la explicación que quiere dar tu imagen. Por lo tanto, todos los elementos deben ser fundamentales para explicar dónde te encuentras, cómo te encuentras. En definitiva, debes intentar guiar a la persona que observará tus imágenes, guiar su mirada y darle el mayor número posible de elementos para comprenderla. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, puedes utilizar la perspectiva para guiar el ojo del observador, colocar al sujeto principal en el punto de fuga de 2 líneas convergentes, o utilizar el enfoque selectivo. O sea, utilizar un enfoque muy preciso del sujeto principal de tu imagen. A continuación, abrir al máximo el diafragma y eliminar de esta manera el fondo desenfocándolo totalmente. Esto no debe ser fácil. No, no es fácil. En cualquier caso, debes acostumbrarte a tener una visión fotográfica, aprender a ver cómo se forman las imágenes en el visor de tu cámara, mirar el rectángulo en el que se formará la fotografía y eliminar de este rectángulo todos los elementos que no son necesarios para comunicar la imagen y todas las sensaciones que vives en el momento en el que haces la foto, pero que no podrán representarse en la fotografía definitiva. Por lo tanto, también todos los ruidos, olores y sonidos que te pueden impresionar cuando ves el sujeto, debes saber que no podrás plasmarlos en una fotografía.
La fotografía habla con los elementos que pueden contener en la imagen. Por lo tanto, debes acostumbrarte a tener esa visión fotográfica del sujeto. Aprender también a ver precisamente cómo se forma la imagen en el visor de tu reflex y llenar al máximo el fotograma con el sujeto, si es necesario acercándote o usando el teleobjetivo. Pero esto significa hacer un montón de fotografías. Sí, hacer un montón de fotografías, pero sin exagerar. Al contrario, es necesario aprender a ser críticos cada vez que apretamos el botón. Cuando se trabajaba con películas, había un momento de razonamiento añadido en cada uno de los disparos, ya que esto implicaba un gasto económico de película y papel fotográfico para imprimir la fotografía. Actualmente con las digitales se tiende a hacer demasiadas fotografías, a tomar muchas imágenes y pensar que ya elegiré la buena más tarde, o que las arreglaré con Photoshop. En realidad, cualquier imagen, si nace fea, no puede convertirse en hermosa con el trabajo de postproducción. Sí, pero ¿existe una manera crítica de elegir las fotografías que hacemos? Sobre todo porque a menudo me gustan todas. Entiendo que te gusten todas, pero a lo mejor te gustan porque las relacionas con tus recuerdos o emociones personales. Debes aprender a ser más crítico contigo mismo y aprender a seleccionar las fotografías y eliminarlas. Cuando vuelvas a casa con las tarjetas de memoria y tu disco duro lleno, debes aprender a seleccionarlas eligiendo los mejores encuadres. Debes ser crítico desde el momento mismo del disparo. No hagas fotografías solamente para tener una foto más, sino muévete alrededor del sujeto y pulsa el botón solo cuando estés realmente seguro de que la foto que estás haciendo pueda ser realmente una buena fotografía. También, además de un perfeccionamiento técnico, es importante un perfeccionamiento desde el punto de vista estético. Debes aprender a enfrentarte a los demás, por eso enseña tus fotos, haz que las vean las personas expertas, pero también no expertas, aunque sea solo para tener una opinión. Aprende a leer libros de fotografía, visita exposiciones. Todo esto es muy útil para llegar a conseguir un sentido estético y una mejora de tus imágenes. Además, si navegas por internet, también podrás visitar páginas donde los usuarios registrados envían sus fotografías para que las comenten otros usuarios. A lo mejor al principio te desilusionas un poco porque tus fotografías no tienen buena crítica, fotos que probablemente creías que eran perfectas, pero con el tiempo estas opiniones harán que te sientas mejor. Una vez más me has enseñado un montón de cosas. Te prometo que intentaré descartar alguna foto. Muy bien, empecemos a utilizar la papelera. Seguramente tus fotos mejorarán. Sí, pero ¿es necesario vaciar la papelera? Sí, yo diría que sí. Bueno, está bien. Está claro que la técnica es importante, es cierto, pero me doy cuenta de que todavía estoy al principio. Por ejemplo, cuando me dices de eliminar las fotos cuya composición está equivocada, pues es realmente difícil. No me veo, creo, capaz aún de poder distinguir entre una composición correcta y una composición equivocada. Todavía no. ¿Ves? Correcto y equivocado. Quizás son términos que aplicados a la fotografía son demasiado categóricos, aunque muchos manuales dejan creer que si no se aplican las reglas a la perfección, se obtienen inevitablemente fotos equivocadas. El discurso no está exactamente en estos términos, es un poco más complejo. ¿O sea? Es una charla bastante larga. Ven aquí que discutimos sobre ello. Sí, es justamente lo que yo quería, vamos. En primer lugar, debes aprender a mirar fotográficamente, o sea, comprender qué es lo que tu cámara ve y en qué se diferencia esto de lo que tú ves con tu ojo. Siempre que traducimos una imagen del real al bidimensional en la fotografía, inevitablemente perdemos unos elementos. Y esta a menudo es la razón por la que, volviendo a mirar las fotos, no sentimos las mismas emociones o sensaciones que hemos experimentado cuando las hemos sacado, así que nos parecen menos interesantes. Es necesario aprender a comprender cuál es la esencia del sujeto y sobre todo lograr evidenciarla eliminando todos los elementos de fastidio que podrían estropear nuestras imágenes. Hemos hablado de composición, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? Por composición entendemos la manera en la que el fotógrafo dispone al sujeto principal en el interior del fotograma y de cómo también los demás elementos se disponen en el interior del rectángulo. La manera en que lo hace caracteriza el estilo de un fotógrafo. ¿Y entonces las reglas no pintan nada? Bueno, las reglas, aunque muchos textos siguen reproponiéndolas, a menudo copiándose entre sí, de hecho no son tan inderogables e imprescindibles. A menudo se habla de reglas como si se tratase de gramática. En realidad la fotografía es una actividad creativa. Se debe aprender a conocer las reglas para saberlas y entender también cómo pueden mejorar nuestras fotos. Pero no siempre se deben aplicar forzosamente. A menudo es también aconsejable romper estas reglas para buscar de todos modos fotografías más interesantes. ¿Y entonces cómo puedo dar más importancia a mi sujeto principal?
Mira, lo primero, eliminando todos los elementos que podrían molestar y entonces distraer la atención del observador. Luego se intenta comprender cómo deben posicionarse los demás elementos en el interior del rectángulo. Entonces no siempre debe estar necesariamente el sujeto solo, sea esto una persona, un edificio, una flor o cualquier cosa que atraiga tu mirada. Pero también cosa que introduzcas en el fotograma debe tener un sentido y debe ser útil para guiar el ojo del observador o por lo menos para el fin por el que se ha sacado la fotografía. Se trata entonces de disponerlos en el encuadre intentando dar mayor importancia al sujeto principal, siguiendo también unas reglas, como por ejemplo las reglas de los tercios. Se trata de dividir nuestro fotograma en 3 bandas verticales y 3 bandas horizontales. Esto llevará a tener 4 líneas en nuestro fotograma, las así llamadas líneas de fuerza, 2 horizontales y 2 verticales. A los cruces de estas líneas se les llama, de hecho, los puntos de interés. Si nuestro sujeto se posiciona en estos puntos de interés a lo largo de las líneas de fuerza, seguramente atraerá más el ojo del observador. Entonces, todo lo que vemos está realmente en 9 partes diferentes. Sí, en realidad no es que ahora esta regla se deba aplicar siempre, pero seguramente ayuda al observador a percibir una sensación de armonía en nuestras imágenes. Y es así porque de todos modos la regla de los tercios es una derivación de la sección áurea, sección que de hecho ha sido codificada por Pitágoras y sus académicos, y ha sido luego aplicada en los siglos tanto en la arquitectura como en la pintura para crear imágenes que sugieran un sentido de armonía y equilibrio. Entonces nuestro ojo y nuestro subconsciente están acostumbrados desde hace siglos a imágenes construidas de esta manera. Si nosotros en la fotografía sugerimos este orden en los elementos que componen el encuadre, seguramente resultarán unas imágenes más agradables y más reconocibles por el observador. ¿Y hay otras reglas que se tienen que considerar? Bueno, sí. Además de la regla de los tercios, hay otros modos para componer de manera correcta una foto. Por ejemplo, utilizando la disposición de los elementos gráficos, utilizando las líneas, las formas que se encuentran en nuestro encuadre. Considera que existen muchos estilos fotográficos, también pictóricos, que prácticamente se basan exclusivamente en la composición, que se apoyan, como en los cuadros de Mondrian o Arben, exclusivamente en las reglas compositivas que son las bases de estas pinturas. Pero también en la fotografía ha habido fotógrafos como Fontana, por ejemplo, que ha creado sus imágenes exclusivamente con composiciones extremadamente correctas. Y entonces aplicar estas reglas ayuda, pero existen casos, de hecho, en los que también puedes transgredirse estas reglas. ¿Y cómo? Como, no sé, no siempre se debe poner el horizonte en el tercio inferior o en el tercio superior, así como de hecho se aconseja la regla, porque esto se hace para dar más interés al primer plano. Cuando se coloca el horizonte en el eje superior, o para dar interés al cielo cuando en cambio lo colocamos en el tercio inferior. Existen situaciones en las que el fotógrafo, en cambio, puede querer sugerir una idea de ambigüedad o un momento de incertidumbre en el observado al primer impacto. Qué sé yo, por ejemplo fotografiando una ciudad reflejada en un charco de agua. Y en este caso, si posicionamos la línea del horizonte justo en la mitad del fotograma, en el primer impacto el observador quedará un poco desorientado y tendrá un instante en que deberá comprender bien cuál es la imagen real y cuál el reflejo. Lo importante es que cuando no se aplican las reglas, esto se haga intencionalmente y nunca al azar, siempre motivándolo por lo menos con un fin creativo. Si no es así, por el contrario, se incurrirán imágenes equivocadas o consideradas como errores. Como yo hago a menudo. Entonces, pues, además de la regla de los tercios, ¿hay algo más que debamos tener en consideración? Sí, hay otros elementos importantes en la composición fotográfica y que sirven para hacerla más armónica y agradable. Hay que ir a buscar en nuestro sujeto unas líneas, y no solo las líneas físicas puras y duras, sino también líneas imaginarias, es decir, que pueden unir un punto con otro. Son recorridas a lo largo de los cuales el ojo del observador seguramente se dirigirá, y entonces disponerlas de la manera más correcta en el interior del fotograma seguramente ayudará a nuestras imágenes a mejorar su propia composición. Entonces, ¿puedo también utilizar la perspectiva? Sí, también las líneas perspectivas son importantes en la composición. Considera que hacer confluir las líneas de fuga hacia un punto determinado y posicionar en aquel punto al sujeto principal de nuestra imagen seguramente atraerá la atención sobre el sujeto. Pero también la perspectiva aérea puede ser útil para sugerir una idea de lejanía. Considera que todos los sujetos cerca de la cámara de fotos resultarán bien nítidos, mientras que al alejarnos poco a poco la neblina ayudará a ofrecer esta sensación de lejanía. Y entonces, para lograr esta misma sensación, ¿puedo utilizar o jugar un poco con la profundidad de campo?
Sí, puede utilizarse también el diafragma para aumentar esa sensación de lejanía. Pero la profundidad de campo debe reducirse al mínimo para aumentar la sensación de lejanía, Sí, me y acuerdo. se hace abriendo el diafragma a la apertura máxima. Si fotografías un sujeto utilizando el diafragma con su apertura máxima, seguramente este saldrá reproducido de modo perfectamente nítido y se destacará más del fondo, que a medida que se alejará del sujeto resultará finalmente siempre más desenfocado. ¿Y es que hay otras reglas que debemos tener en consideración? Bueno, otro elemento que puede utilizarse de manera creativa puede también ser el movido. De hecho, para transgredir un poco las reglas que quieren fotos expuestas siempre correctamente con el justo tiempo y el justo diafragma. Ten en cuenta que en algunas situaciones puede también ser útil aferrar el diafragma de manera tal que podamos alargar los tiempos y lograr que los sujetos en movimiento en nuestras imágenes resulten como fantasmas que dejen una estela. Esto es algo que ya me ocurrió muchas veces, incluso sin que lo supiera. Sí, quizá este efecto debe ser un poco intencional. Si en una ciudad quieres dar una sensación de arrebato o igual de la gente que se mueve alrededor de los monumentos, podrías posicionarte en un rincón de la plaza con el trípode, cerrar el diafragma de modo que alargues el tiempo y seguramente tendrás los edificios y los demás elementos inmóviles que saldrán perfectamente nítidos. Mientras que las personas se mueven en la plaza, dejarán estas estelas que sugerirán de hecho esta idea de arrebato y de movimiento en la ciudad. Entonces, lo importante es que tus selecciones sean perfectamente motivadas y para lograr un efecto determinado reconocible luego en la fotografía. Entonces, composición, cruce de los tercios, línea perspectiva, ¿correcto? Perfecto. Ahora ya tienes todos los elementos para salir a la calle y tomar alguna buena imagen. Así luego las miramos juntos, pero asegúrate de no exagerar con las reglas, ¿eh? Jamás, jamás, jamás.